empezó con un mensaje hace como un mes que decía que el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder, exactamente. Entonces, el chiste de esto es no que estemos jugando al cristianito, sino que tengamos las herramientas que Dios tiene para nosotros los creyentes y podamos vivir la vida que Dios quiere. Le estaba contando a... ¿Ustedes conocen a Fer? Viene aquí a veces, en su casa tenemos un grupo entre semana y les explicaba yo que la vida sin el poder de Dios es como, haz de cuenta, tu teléfono sin ser inteligente. O sea, ahorita tenemos chance de utilizar los teléfonos inteligentes para que tengan internet, para que te metas a tu Facebook, que tengas WhatsApp o veas internet, bajes música, tomes fotos y las mandes. Antes no, ¿verdad? Antes los teléfonos celulares eran mandas llamadas y ya, ¿no? Recibes llamadas, mandas llamadas y de repente uno que otro texto y era el límite. Ahora ya no, ya se pueden hacer más cosas, casi reemplazan a la computadora, a los teléfonos, ¿no? Hasta en precio. Hay teléfonos que cuestan lo mismo que una computadora. Entonces, tener o sea, imagínate que al llegar a Cristo tú eres un teléfono inteligente que tiene la oportunidad de conectarse al Wi-Fi de Dios, ¿no? Al 4G de Dios, esa interacción superior a la que estamos llamados los hijos de Dios que modeló Jesús. Pero si nosotros no podemos entrar en ese poder, entonces nos quedamos limitados a una vida teológica, a una vida de ideas, a una vida de filosofías y aún disciplinas. Y entonces cuando vemos la vida de Jesús y vemos, por ejemplo, que camina en el agua o que sana a los enfermos o que multiplica la comida o que cambia el vino en agua, perdón, el agua en vino, como que vemos una vida que está más allá de lo que estamos nosotros experimentando, porque a veces nosotros oramos y las cosas no suceden, a veces nosotros pedimos y no estamos recibiendo, a veces nosotros declaramos en el nombre de Jesús algo y no pasa nada. Y toda esa diferencia es cuando recibes poder. Estamos viendo aquí en la palabra que hay un momento en donde Jesús, en Hechos 1:8, no sé si quieren ir para allá, es bueno recordarlo. Hechos 1:8 es un párrafo en donde Jesús les explica acerca del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es Dios mismo. Voy a agarrar una Biblia. ¿Qué dice por ahí Hechos 1:8? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ok, entonces fíjense, la diferencia, o sea, Jesús le está hablando a sus discípulos, salud. Les está hablando a sus discípulos, o sea, esas personas a las que le estás dirigiendo este mensaje Jesús ya eran creyentes. A ver, entonces levantemos la mano los creyentes. Ok, muy bien. Entonces podemos identificarnos que estamos en esa etapa. Pero hay una siguiente etapa que es cuando recibes poder de parte de Dios a través del Espíritu Santo. Y eso se los dice a sus discípulos. Dice, ustedes quédense aquí en Jerusalén hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Dice, y recibirán poder. Poder, ¿qué es poder? Esa expresión sobrenatural, el hecho de que Dios te esté respaldando, ¿sí? Y entonces veíamos en el capítulo 2, si también vale la pena, vamos a pasar ahí otra vez, capítulo 2 de Hechos. Dice en el principio del capítulo que estaban todos, ¿cómo dice? Unánimes. Exactamente. Entonces, estas personas, estos discípulos de Jesús, no solamente los apóstoles, sino otros más, estaban en el mismo sentir, estaban con un mismo objetivo. Tenemos órdenes del Señor Jesús que nos vamos a quedar aquí hasta que recibamos de parte de Dios el poder del Espíritu Santo. Si se fijan, aún en la vida de Jesús, Jesús aparentemente era un hombre normal, que tenía una profesión que tenemos en la palabra, que era un carpintero, hijo de un carpintero, carpintero, tenían pues no sé,
eran tan normal que cuando llega y manifiesta estos milagros y habla de Dios y quién sabe qué, la gente de su propia ciudad ahí en Nazaret se queda dudando así de, ¿este es el Mesías? ¿Este es el que nos viene a hablar de parte de Dios? O sea, es para ellos un shock. O sea, Jesús, a mi entender, lo que yo veo en la palabra es 100% normal. Ciertamente vemos por ahí que tiene tal vez un apego más a Dios que lo normal, cuando en esa escena donde se pierde, no sé si se acuerdan, dice la palabra que van José, María y los hermanos de Jesús van a Jerusalén, y Jerusalén se pierde porque se queda en el templo. Dice cuando no lo encuentra María, ya que iban de regreso a su casa, no lo encuentra, va de regreso a buscarlo, se lo encuentran ahí en el templo debatiendo, preguntando cosas acerca de la Biblia, o en ese entonces le llaman, ¿no?, la ley. Y entonces esa es como que la única cosa especial que vemos en la palabra acerca de Jesús. Aparentemente fuera de eso no hay nada más. Pero llega el momento en que Él es bautizado en agua, desciende sobre Él el Espíritu Santo, y entonces cosas empiezan a pasar. O sea, no vemos en la Biblia ejemplo de que Jesús tuviera oportunidad de, no sé, como muchas veces la gente cree, ¿no?, que revivía pajaritos o que hacía milagros así de chiquito. No, en la palabra no lo dice. Son meramente historias o ideas que se han hecho, vamos a decirle así, ¿cómo se dice? Fábulas, ¿no? O tal vez mitos que se han hablado acerca del Señor Jesús. Pero la única evidencia que vemos es que solo después de que viene Espíritu Santo sobre Jesús, es que Jesús recibe poder. Y entonces, después de haber recibido poder, es que primero cambia esa agua, la vuelve vino. Después vienen los demás milagros de multiplicación, de sanidad, de levantar muertos, de sacar demonios. O sea, es hasta después. Entonces yo lo que quisiera es hacer un énfasis que tenemos oportunidad de vivir más allá de lo que estamos viviendo. Puedes quedarte con tu servicio de teléfono nada más recibiendo llamadas y mandando textos y ya, o puedes prenderle la habilidad de conectarse a internet y descubrir un potencial enorme de lo que es estar conectado a la red, ¿no? Que es mandar tus fotos, conectarte a tu Face. ¿Sí me entienden? O sea, ¿de qué te sirve tu teléfono de 20,000 pesos si no te puedes conectar a internet? ¿De qué te sirve tu teléfono de 20,000 pesos si no puedes hacer, no sé, una videollamada? O sea, se está perdiendo el potencial. Para eso, pues mejor te compras uno de esos telefonitos de 300 pesos aquí en el Oxxo y ya, ¿no? O sea, ¿para qué? Pero Dios nos compró a través de Jesús el acceso a una vida sobrenatural. Y nos está llamando, y lo hemos visto en alguna medida, pero yo siento que Dios nos está llamando por más. Y la característica que yo estoy viendo que nos está haciendo falta es unidad. Que hay entre nosotros una verdadera unidad, porque eso es lo que estamos leyendo aquí en la palabra. Dice que estaban todos unánimes juntos. Vimos el Salmo 133 la vez pasada, que dice cómo el estar reunidos en armonía es como el óleo. ¿Recuerdan? Y entonces el óleo es una palabra para decir aceite, y la simbología del aceite en la palabra es el Espíritu Santo. Entonces dice al final de ese salmo, dice, ahí manda Dios salvación y vida eterna, que es lo que nosotros estamos buscando, que esté entre nosotros la manifestación de la presencia de Dios. Porque, ¿saben? Yo no quiero vivir, imagínense en una boda. ¿Cuántos de ustedes han organizado una boda? Sí, pues sí, la suya, ¿no? Ok. Imagínate que llegan tus invitados, se comen el platito ese que les ofrecemos al principio, una ensaladita o lo que sea, y ya no comen lo demás. ¿Se está desperdiciando lo que pagaste porque esa persona esté ahí? Sí, ¿verdad? Porque estás pagando, no sé, 500, 800, 1000, no sé, depende de tu presupuesto, por plato, por persona, porque le están dando un plato fuerte, porque le están dando un postre, porque le están dando un servicio para darles de beber, les den un servicio de pancito. O sea, estás pagando por todo. Ahora imagínate que llegan todos tus invitados y todos tus invitados comen su ensaladita y se echa a perder tu carne, y se echa a perder tu pollo o lo que sea que hayas preparado, se echa a perder tu pastel, se echa a perder el jugo, el refresco, lo que sea que hayas preparado. Imagínate, tú dirías, oye, qué mala onda, te invité a celebrar conmigo y me hubieras avisado, me hubieran todos avisado. De otra manera, pues nada más contrato el servicio levesón, ¿no? En vez de irme por todo el paquete. O que llega el momento del baile, la celebración, y nada más se quedan 5 minutos y se van. Sería un desperdicio. Y es lo mismo, la palabra hace una analogía. Dice el Señor Jesús que había un novio que había organizado una boda, pero no llegaban los de la boda. Entonces dice el novio, pues a ver, traigan a los que están allá afuera, invítenlos, porque mis invitados no llegaron, vamos a invitar a los otros. O
O sea, es una frustración. Y yo no quiero que el Señor se sienta frustrado conmigo. Yo creo que si el Señor nos está llamando a vivir una vida sobrenatural, que nosotros le echemos ganas por meternos en la disciplina, o investigar, o orar, o ayunar, o lo que sea necesario, pero que llegue sobre nosotros esta promesa del Señor, que cuando venga el Espíritu Santo sobre nosotros tengamos poder. Porque ¿sabes qué? Yo no quiero andar en el momento de la necesidad buscando al Espíritu de Dios. Porque ya que tienes encima el problema, ya que tienes encima el diagnóstico, ya que tienes encima la premura de una urgencia, y ahora sí oras por un milagro, ahí sí oras que Dios te unja. No, antes. Hay que aprenderlo a hacer antes. Otra parábola del Señor Jesús también habla al respecto. Las vírgenes que tenían aceite y las vírgenes que no tenían aceite en su lámpara. Seamos de aquellos que tenemos aceite, que tenemos al Espíritu de Dios, para que cuando llegue el día de la necesidad, no andemos ahí mordiéndonos las uñas y rogándole a no sé qué para que suceda el milagro. Yo no quiero verme en la necesidad de que esté algún familiar mío en una necesidad importante, para entonces ahora sí meterme con Dios, ahora sí orar, ahora sí buscar. Antes, hay que ser una comunidad donde antes, para que si pasa cualquier cosa, si Dios nos está moviendo a través de ti, por lo menos en tu teléfono tienes el contacto de peranganito en la congregación, que ya Dios se está moviendo a través de él, ¿no? Híjole, oye, Perenganito, fíjate que acabo de chocar y se quedó inconsciente mi esposa, vamos a orar por ella. Ok, sí, vamos a orar. En el nombre de Jesús, sanidad, ¿no? O me llegó el problema de que tengo que pagar 80,000 pesos mañana. Órale, vamos a orar, Padre, soltamos esa bendición en el nombre de Jesús y viene la bendición. Pero qué feo que lleguen esos problemas, que lleguen esas necesidades, que necesitemos callar la tormenta y no tengamos en nosotros la habilidad de callar la tormenta. ¿Se acuerdan de ese párrafo donde Jesús está con sus discípulos? Dice que Jesús estaba dormido adentro de la barca y que dice los discípulos que se anegaba la barca de tanta agua que estaba entrándole, ¿no? Y entonces los discípulos estaban preocupados y Jesús estaba dormido. Y entonces le dicen, oye Jesús, ¿qué no te preocupa que nos vamos a morir? Y Jesús se enoja. Le dice así como que, ¿qué les pasa? ¿Por qué están amedrentados? ¿En dónde está su fe? ¿Por qué dejan que las circunstancias los hagan sentirse preocupados si ustedes saben que a la distancia de en el nombre de Jesús tienen ustedes acceso a estas cosas? Y entonces con ese reclamo le dice a la tormenta, cállate, enmudece. Y entonces dice, se hace grande bonanza. Y entonces se sorprenden los discípulos diciendo, oye, ¿quién es este que hasta el viento y el clima lo obedecen? O sea, se impresionan. Pero el reclamo de Jesús sería lógico, más bien sería ilógico si sus discípulos no pudieran hacer lo que él hacía. El reclamo de Jesús es, ¿por qué me molestan? ¿Por qué ustedes en su corazón no tienen esa como confianza, esa seguridad que yo sí tengo? ¿Por qué tengo que estar con ustedes llevándolos de la manita? ¿Quieres cambiar tus circunstancias? No pidas que Dios las cambie, cámbialas tú en el nombre de Jesús. Pero insisto, llega la vida y nos da de golpes y ahí andamos, ya me dio un golpe la vida. Y ahí andamos cojeando por la vida y decaídos y medio dudando de nuestra fe. Dice el Señor Jesús, oye, si no me crees lo que te digo con palabras, por lo menos cree lo que te estoy enseñando con milagros. ¿Tenemos nosotros esa evidencia? ¿Podemos nosotros decirle a la gente, oye, mira, está bien, tú crees en tu Dios, yo creo en el mío? Pero fíjate lo que mi Dios hace. Tengo testimonio de que tal vez me sanó, de que tal vez me quitó este diagnóstico, de que tal vez me ayudó con lana, de que tal vez me libró de un problema legal. Y tenemos testimonio tras testimonio tras testimonio de que el poder de Dios nos acompaña. O literalmente estamos debatiendo idea contra idea, libro contra libro, teología contra teología. Eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que tengamos acceso a más porque Él pagó por más. ¿Sí me entienden? Sí. Ok, entonces tenemos acceso a más cosas. ¿Les interesaría esas más cosas? ¿Les interesaría pasar a ese lugar? Yo siento que esa invitación que Dios nos está haciendo, y bueno, si ustedes han seguido lo que yo les digo, es una invitación que es un mensaje del que estoy convencido de que
Dios quiere que vivamos más allá de lo que vemos posible, de que vivamos por encima de las circunstancias, no por debajo. De que si algún familiar tuyo tiene una enfermedad, no te preocupes, porque a través de ti Dios va a hacer un milagro. Que si tienes de repente, no sé, baja el peso, no sube el dólar. ¿Qué importa? Porque mi economía no depende de lo que trabajo, mi economía depende de lo que Dios me provee. ¿Sí me entienden? Es por encima, no por debajo, por encima. Porque Dios nos ha llamado a ser como Jesús, y Jesús vivía por encima. ¿Sí? ¿Estamos bien? Ok, entonces la diferencia entre un Jesús que no puede y un Jesús que sí puede es el Espíritu Santo. La diferencia entre tu vida que no puedes y tú que sí puedes es el Espíritu Santo. Y recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y vemos la evidencia después de que así es como sucedió. Viene sobre ellos el Espíritu Santo, empieza en ellos, dice la palabra, a hablar en otras lenguas, se ponen a hacer llamas de fuego, dice que aparecen sobre sus cabezas, y después de eso los mismos discípulos empiezan a hacer cosas impresionantes. Dice la palabra que una vez estaba el apóstol Pablo predicando, y estaba predicando, tanto tiempo predicó que un chavo que estaba en una ventana se cayó, y se cae de la ventana y se muere. Y entonces yo imagino, basado en un párrafo en el Antiguo Testamento donde el profeta Elías le devuelve la vida a un joven acostándose sobre él, el apóstol Pablo se acuesta sobre del joven, y entonces se nota que lo hizo varias veces o que lo insiste un poquito en esa técnica, pero la cosa es que después de estar muerto, ese joven se le regresó a la vida. Y nos enseña la palabra que una vez iban Juan y Pedro camino al templo, y había un paralítico afuera del templo y pidiéndoles dinero, y le dicen: no tengo lana, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús levántate. Y se levanta ese hombre. Y entonces las cosas que Jesús hacía, los discípulos empiezan a hacer también después de haber recibido el Espíritu Santo, no antes, después. Entonces hay que identificar, ok, tú ya crees, qué bueno que ya crees, yo también ya creo, qué bueno que ya creo. Ahora vamos a ser una comunidad de gente que pasamos a la siguiente etapa. ¿Ok? No estoy hablando de vamos a ponernos locos, de que vamos a inventarnos cosas sobrenaturales, no. Vamos a dejar que el Espíritu de Dios se manifieste, porque eso es lo que Dios quiere. Y la característica que yo veo que nos ha estado haciendo falta es este párrafo, esta característica que aquí dice en Hechos 2. Y estaban todos unánimes. La unanimidad es, se los quiero decir así. Voy a utilizar otra palabra: comunidad. Comunidad es un grupo de gente en común, unión, ¿no? Comunidad. Eso es lo que quiero que seamos. No quiero que seamos un grupo de gente que viene, está un tiempo en su silla y se va a su casa y ya. No, yo quiero que entre nosotros identifiquemos lo que nos enseña la palabra, de que somos hermanos y hermanas, hijos de un mismo Padre, miembros de un mismo cuerpo. ¿Sí me entienden? O sea, una verdadera unidad. El hecho de que sepas cómo se llama la persona que está junto a ti, de que sepas de qué se trata su vida, de que puedas llegar y preguntarle: oye, ¿y cómo está ese asunto del que me platicaste? En vez de, la verdad, pues uno ni sabe, ¿no? No nos damos cuenta. Pero eso no sucede hasta que en la comunidad se desarrolle un valor por tu prójimo. Tú tienes que valorar a tu prójimo. Tienes que aprender a saber que en tu prójimo hay algo de valor de parte de Dios, y seguramente de parte de Dios algo aún a tu favor. O sea, tú puedes beneficiarte de esa relación. ¿Okay? ¿Cuántos de ustedes tienen hermanos o hermanas así en la sangre, no? Ok. Es bonita esa relación, ¿no? En su mayoría. Mis hermanos me han bendecido mucho. Cuando no he tenido chamba, mi hermano me ha mandado chamba. Mi hermana me ha aconsejado en cosas que a veces yo no tengo la capacidad, y yo considero que es una mujer muy inteligente, y me ha ayudado en muchas cosas. Tener hermanos es una bendición. Ahora quiero que por favor le hagas así y veas a tus hermanos y tus hermanas. Si no estás recibiendo bendición de ellos que ves a tu alrededor, es porque no has aprendido a valorarlos. Es porque no hemos aprendido a desarrollar esa relación de amistad, esa relación de común unión, ¿sí? De comunidad. No hemos sido una necesidad. Te vas y no sabes si regresan, y si no regresan, pues quién sabe qué le pasó.
eso no es comunidad, eso no es familia. Y mientras no esté entre nosotros ese tejido bien unido, yo siento que estamos siendo, como haz de cuenta, un barril sin fondo, a donde Dios puede mandar bendición y nada más se nos va a ir escurriendo porque no tenemos cómo cacharla. No hemos aprendido. Aún se los puedo decir como iglesia. En el tiempo que hemos estabilizado como iglesia, han entrado por esa puerta, literal, no les puedo decir, miles de personas. Más de 2,000 personas han entrado aquí. Y miren cuántos somos. Yo creo que no hemos aprendido a valorarnos, y entonces llega alguien de visita y nos ve que andamos así medio separados, que no hay entre nosotros la característica que dice Jesús, que nos va a marcar, que es el amor el uno por los otros, y entonces dicen, pues aquí no hay amor, aquí no hay conexión, ¿para qué me quedo? ¿No? Hay iglesias con más mejores instalaciones, hay iglesias con mayor equipo de sonido, hay iglesias con más variedad en su servicio para niños, hay reunión de mujeres, hay reunión de... ¿Para qué vengo aquí? Pero saben, yo creo que nosotros tenemos un potencial que es desarrollar ese tipo de iglesia. No que les digamos, ese es nuestro éxito. Nuestro éxito es que venga con nosotros el Espíritu Santo. Seamos muchos, seamos poquitos. Y que cuando esté el Espíritu Santo, que no se vaya. Pero si podemos generar esta conexión, esta unidad, vamos a tener éxito como iglesia. Así seamos 4 o 5, con que Dios esté aquí y con que nuestras oraciones sean contestadas y con que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas, ya lo hicimos. Y van a ver, si eso empieza a pasar, este lugar se va a llenar. Y la gente se va a quedar, porque donde Dios está es como la luz y los mosquitos, ¿no? Prendes una luz y ahí están los mosquitos. Si aquí se prende el Espíritu de Dios, va a venir gente. Y eso es la voluntad de Dios, que México cambie. Y la voluntad de Dios es utilizar a su iglesia para ese fin, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué nos hace falta? Unidad, ¿sí? Quiero repasar un verso que también les decía yo la semana pasada. Juan 13, por favor. Juan 13, 34 y 35. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Cómo dice? En esto conocerán que todos son mis discípulos, si tuvieran amor los unos con los otros. Ok. Entonces, la característica que Jesús indica para sus discípulos, dice, que tengan, ¿qué? Amor. ¿Ok? Unos por otros. Ahora, insisto, yo pienso que entre nosotros hay compañerismo, empatía, amistad aún, pero amor así de amor, dice el Señor Jesús, dice, no hay mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. ¿Estaríamos dispuestos nosotros a dar nuestra vida por quien está a nuestro alrededor? O sea, a veces ni en familia estamos dispuestos a hacerlo, ¿no? Así de, oye, le hace falta un trasplante de hígado, de riñón a Perenganita. ¿Le vas a ceder tu riñón? ¿Le vas a ceder un lóbulo de tu hígado? ¿Te estarías dispuesto a arriesgar tu vida por el bienestar de tu hermano? ¿Estás dispuesto a vaciar tu cartera a favor de la cartera de alguien más? ¿Estás dispuesto a, vamos a decir, a ceder un sábado para ir y hablar y atender a tu amigo, a tu amiga, a tu hermano, a tu hermana en Cristo? ¿O estás muy aferrado a tus sábados? ¿Sí me entienden? Yo siento que Dios tiene la intención de que nosotros desarrollemos eso entre nosotros, de que no seamos indiferentes. Y entonces quiero que vean, vamos a entrar a la parte, vamos a llamarle teórica del asunto. Creo que el mensaje ya me lo cacharon. Ahora, lo que quiero que vean es que no soy yo diciendo esto, sino es la palabra enseñándonos que seamos una comunidad unida y que entre nosotros haya amor. Entonces, dice el Señor Jesús, característica de mis discípulos, que se aman los unos a los otros. ¿Ok? Entonces, vamos a pensar un ejemplo.
Característica de los discípulos de Arnold Schwarzenegger. ¿Cómo se ven? Ponchados, ¿no? O sea, ¿sí me entiendes? Hijo de tigre pintito. Discípulo de Cristo, amoroso. Punto. Y si no hay amor, entonces no estás siguiendo las órdenes de tu maestro. Y si no le estás obedeciendo, pues con razón no tenemos al Espíritu. O sea, estamos en offside. Tenemos que entrar jugar por las reglas que Él nos dio. Y entonces, sobre del amor que hay entre nosotros, podemos esperar que Dios nos apoye. Dice la palabra en Juan 17:20. Por favor, si pueden pasar para allá. Juan 17. Voy a leerles del 20 al 23. ¿Ok? Dice, está el Señor Jesús aquí haciendo una oración. Dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Eso quiere decir por ti y por mí. Por la palabra de ellos es que nosotros 2000 años después estamos escuchando el eco de lo que Jesús dijo hace 2000 años. Dice, para que todos sean ¿cómo? Uno. A ver, di conmigo, uno. Sean uno, así como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, ¿quieren que el mundo voltee a ver a los cristianos? Tiene que haber unidad. ¿Quieren que el mundo crea? ¿Quieres que tu familiar voltee y diga, fulanito como que algo tiene de Dios? Dios sí existe, Dios sí lo apoya, Dios sí está con él. Unidad. Para que el mundo crea, unidad. Dice el 22, la gloria que tú me diste yo les he dado para que sean uno, así como tú, así como nosotros somos uno, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. No me lo estoy inventando, lo dice el Señor Jesús y lo ruega y dice, Padre, te ruego, no solamente por esos que ahorita están aquí, sino los porque van a estar en México, en la casa de Tlalpan 1112, reunidos un domingo, ¿qué día es? 16 de octubre del 2016. Ruego que ellos sean uno, y ellos unos en mí y yo contigo, y entonces ahora sí, el Espíritu de Dios que estaba en Jesús puede estar en nosotros, porque nosotros estamos unidos con Cristo. Y para que el mundo crea, porque yo sé que aquí está la clave. Mientras estemos disgregados, mientras estemos separándonos los unos de los otros, mientras no permitamos que se desarrolle amor, el Espíritu de Dios, yo siento, se ve limitado, porque en ti hay una bendición que el Espíritu de Dios me quiere dar, pero porque no tenemos relación, pues no me la estás dando, y entonces no está fluyendo como Jesús quiere, como Dios quiere. En mí hay una bendición para ti y en ti hay una bendición para mí, y el chiste es que tengamos un ciclo de bendición de un lado para otro, porque Dios tiene en ti la respuesta a la oración de alguien. ¿Se acuerdan de esos mensajes que les daba yo? Tú tienes un consejo, tú tienes alguna cosa, algo que darle a alguien más, pero si hay entre ustedes un abismo en sus emociones, no tienes la confianza de decirle, oye, fulanito, fíjate que me duele el pie y yo sé que eres muy buen masaje a pies, ¿me puedes por favor masajear el pie? No hay esa confianza, porque no conoces a la persona y tal vez la persona está completamente dispuesta, pero a ti como que te da pena, y tenemos esa vamos a decirle, esa actitud citadina que a veces tenemos aquí mucho en el DF, en donde andamos de malas o así con las uñas de fuera, no hablamos con nadie, no le preguntamos nada a nadie, te caes y no pides ayuda, tú te levantas solito, ¿sí me entiendes? O peor, ves que alguien se cae y ni te acerca, así como, ay, ya le chupó el diablo, ¿no? y te vas. O sea, a veces no tenemos esa empatía, somos muy huraños. Y así no vamos a ser buenos discípulos de Cristo. Dice el Señor Jesús en aquella parábola del buen samaritano, que dice, el prójimo fue el que se acercó al que estaba golpeado. ¿Sí se acuerdan, no? Pasa un sacerdote, pasa un levita, y la gente así como que, pues ahí alguien lo robó, y se van así como que, ay, mándale ayuda a Dios, ¿no? Y se van. Pero ¿quién se acercó? El samaritano. El samaritano quiere decir aquella persona que no tenía la misma teología. En teoría los de Samaria eran gente que tenían una mala creencia. Ellos creían que podían adorar a Dios en Samaria, cuando Dios decía solamente se puede adorar en Jerusalén. Entonces, cuando Jesús está diciendo esto, está diciendo, ¿tienen más compasión los de afuera? Los que no creen en Dios correctamente, ¿tienen más compasión ellos que ustedes?
Y a veces el otro día escuché a esta... ¿ustedes han oído de una cantante que se llama Miley Cyrus? ¿Sí? El otro día estábamos oyendo, Erika y yo, en el radio, que decidió ya no participar en las pasarelas y en eventos así muy llamativos, porque siente que se desperdicia mucho dinero y hay mucha gente pobre que no tiene dinero, y entonces le hace más lógico invertir dinero en que la gente tenga que comer, tenga que vestir, tenga educación, a andarlo gastando en fiestas de mucha faramaya, ¿no? Palabra de mi papá, no sé si ustedes la conocen. Quiere decir así como mucho glamour o mucha que llaman mucho la atención. Entonces esta chica, yo sé que tiene algún trasfondo cristiano, pero se ha caracterizado estas últimas fechas por no estar, o sea, llama la atención no por cosas buenas, sino por cosas malas, ¿no? Entonces no se puede decir que esta chica está hablando con una bandera de decir yo soy cristiana y porque soy cristiana digo estas cosas. Y entonces estamos reflexionando, Eric y yo, qué triste que sea una persona que no está abanderando el cristianismo la que diga estas cosas. ¿Por qué no son los cristianos los que estamos diciendo, hey, vamos a dejar de gastar dinero en estas tonterías y vamos a invertir en lo que vale la pena? Vamos a ayudar a los pobres, vamos a ayudar a la gente necesitada, vamos a buscar justicia para nuestro país. ¿Por qué no? ¿Por qué no nosotros? ¿Por qué tiene que ser un samaritano el que haga las cosas correctas? ¿Por qué no el pueblo de Dios? Y honestamente aquí hay un hueco, en nuestro país hay un hueco en donde la iglesia ha estado muy calladita, no decimos nada, no ayudamos mucho, no nos organizamos. Si quisiéramos, podríamos cambiar el sistema de justicia en nuestro país y tener justicia en nuestro país. Estaba yo viendo que tenemos una impunidad de creo que el 94%, algo así. Es impresionante el nivel de impunidad que hay en el país. Y si quisiéramos, la iglesia en una generación podemos cambiar eso. Pero honestamente no queremos. Hemos decidido apartarnos de esos temas, la iglesia no se pronuncia respecto a los temas del gobierno, una relación ahí medio de separación, y vamos a enfocarnos en que Cristo, Cristo, ra, 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 Cristo, Cristo, ra, 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 y mientras la gente se le está llevando el tren. Eso no está bien. De Jesús dice, ustedes sean como el samaritano, que ve la necesidad y se acerca y invierte su lana, y chance no se lo repagan, chance nada más es una pérdida, honestamente. Dice, agarra el tipo lo ayuda, le limpia sus heridas, lo lleva a un lugar en donde lo van a cuidar y paga. Y dice, y si hace falta más, yo pongo la lana. Dice, sean ustedes así. Termina la parábola diciendo, ustedes hagan lo mismo. En Hebreos dice, hay en ustedes el mismo sentimiento que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea, estando por arriba, no le importó llegar y enlodarse. ¿Qué eso hay entre ustedes? Ahora, si no lo tenemos entre nosotros, ¿cuánto más lo vamos a tener hacia afuera? Claro que no. No estamos dispuestos a sacrificar nuestra ida al cine, ¿no? A veces tienes una lanita para irte al cine, no estás dispuesto a soltar esa lanita para bendecir a tu hermano que sabes que no tiene lana para pagar la luz, ¿no? Anda ahí rascándose. El otro día nos estaba viendo una pareja. Dice, es que a veces no tenemos ni para el pasaje y por eso no vamos al grupo. Es un pasaje de ¿cuánto será? ¿50 pesos? ¿No? O sea, tu boletito de metro y el camión y de ida y de vuelta. Y no tienen para venirse en camión, no tienen para el pasaje. Y aquí andamos nosotros ahí, ay sí, ay se me perdieron 50 pesos, uy, ups. Y no entendemos la necesidad de la persona que está junto a nosotros, porque no te has dado chance de hablar y decir, oye, ¿cómo estás? ¿De qué se trata tu vida? Y Dios no quiere eso. ¿Sí se dan cuenta cómo estamos así como que separados? Dios no quiere eso. Ahora, no les estoy diciendo, vamos en este momento, vamos a generar. Yo sé que eso es un proceso y por eso tenemos este tiempito de las papitas y de los refrescos para que nos relajemos y nos preguntemos, ¿no? Les invito a que lo procuremos. Vamos a empezarnos a enterar. El amor no es un switch. No dices amor, desamor, no. Es un desarrollo, ¿no? Te voy a conocer, a ver de qué se trata tu vida, a ver si tenemos esa, no sé, química que a veces se hace falta. Les decía yo la vez pasada, hay veces que no hay relación entre el pulmón y el pie, pero son parte de un mismo cuerpo. Entonces, si de repente tú eres pulmón y el otro es pie y no hay química y no se llevan bien, está bien, tal vez yo no te caigo bien, no hay bronca, tal vez te cae bien mi papá, y si no te cae bien mi papá, tal vez te cae bien mi esposa. El chiste es que con alguien te lleves bien, que con alguien digas, ah, qué padre, voy a Manantial, voy a la iglesia porque me voy a encontrar a fulanito, a fulanita, porque lo estimo, porque lo amo y porque puedo tener comunión.
Y en donde hay comunión, Dios manda salvación y vida eterna, según el Salmo 133. ¿Sí están conmigo? Ok, ahí les van unos cuantos más versos. Se los voy a leer, si me ponen atención, por favor, porque siento que ya me estoy tardando y quiero concluir hoy con esto. Entonces, se los leo. Colosenses 3:12. Vístanse pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándose los unos a los otros, perdonándose unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera en que Cristo les perdonó, así también háganlo ustedes. Y sobre estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Esa es la instrucción de Pablo para una iglesia. Fulanito te quedó mal, perdónalo, como Cristo te perdona. ¿Cómo te perdonó Cristo a ti? Antes de que pidieras disculpas. Dice la palabra, dice, en esto conocemos que Dios nos amó. Que antes de nosotros arrepentirnos, Cristo dio su vida por nosotros. Entonces te cayó mal fulanito que quedaste de verte y no llegó y te dejó plantado. Perdónalo. Sean pacientes, humildes, es lo que dice aquí. Si quieren, se los recomiendo ahí háganse una notita. Colosenses 3, del 12 al 14. Es una instrucción. Dice después en Efesios 4, dice el verso 1, dice, yo pues, preso en el Señor, dice el Pablo también, les ruego que anden como es digno de la vocación a la que fueron llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor. Otra instrucción más, ahora para otra iglesia. La misma cosa, con paciencia, con cariño, entre unos por los otros. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en vínculo de paz. Un cuerpo, un espíritu, como fueron también llamados en una misma esperanza. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Unidad. Unidad. ¿Sí? ¿Sí están conmigo? Ok. No es choro mío. Es idea de Él. Él quiere eso entre nosotros. Les decía yo la vez pasada acerca de la Torre de Babel. En la versión, esta nueva traducción viviente. Dice que Dios considera a los hombres malos, hombres que no tenían buena relación con Él. Dice, es que están todos en unidad. Nadie los va a poder detener. ¿Cuánto más si la iglesia se une? Ahora no puedo yo unir, o sea, me encantaría poder unir a todas las iglesias de todo México. Me encantaría. De hecho, yo le pido a Dios que me dé chance de poder hablar de esto a mucha gente. Lamentablemente yo siento que aún con otros cristianos, con otras ideas, con otras teologías, con otra doctrina, como que les hacemos fuchi. Ay no, él es muy religioso. Así soy yo, honestamente. La gente religiosa así como que le doy la vuelta. Porque crecí en un ambiente de religiosidad, sí cristiano, pero religioso, ¿no? Y y la música era del diablo, y las caricaturas eran del diablo, y el color verde era del diablo, y todo era del diablo, ¿no? Entonces no me gusta ese tipo de idea. Pero ¿sabes qué? Ya he aprendido que aunque tengan esas ideas, son mis hermanos. Aunque tengan errores en su vida de creyente, son mis hermanos. Y yo no soy quien para decir tú no te vas a ir al cielo. Yo no soy nadie para decidir. El único que sabe es Dios. Y hay veces que como que sí les hacemos fuchi. Bueno, por lo menos yo me confieso, yo lo he hecho. Son de otra idea, son de otro tipo. Por ejemplo, hay ¿cómo llaman? Corrientes ¿cómo se dice? Denominaciones de cristianismo que no puedes hablar si no tienes traje. O sea, yo así vestido como estoy, viéndome como me veo, sería pecado que tuviera yo el micrófono. Ay, ¿cómo? Míralo, está reflejando al mundo, tiene amistad con el mundo. Y me haría un fuchi. De hecho, hay gente que me ha dicho en Facebook, así, me dice, no, tú no eres cristiano. Pero a pesar de que ellos a mí no me consideran hermano, yo a ellos sí los considero hermanos. Porque la característica en la palabra veo que es una: creer en el Señor Jesucristo, dice, y serás salvo tú y tu casa. Entonces, ¿cuál es la condición? Creer. Y hay gente que cree en Jesús y todo lo demás pues son cosas en donde estamos en proceso. ¿Sí me entienden? Y entonces no soy nadie para yo decir ellos no son mis hermanos. Ojalá pudiera la iglesia superar ese tipo de cosas
y podernos unir. Imagínense que en México hemos sido, estadísticamente, un país en teoría cristiano, ¿no? Aún de corriente católico, corriente cristiana. Somos un país cristiano. ¿Cómo está el país? ¿Como un país temeroso de Dios? No, ¿verdad? Está patas para arriba en muchas cosas. Sí, otras muchas cosas son buenas, pero muchas cosas están mal. Si tan solo se uniera el pueblo de Cristo, si se uniera el pueblo de Dios para enlazar hermanos y hermanas, pudiéramos hacer tantas cosas buenas. Pero bueno, creo que ya me entendieron mi punto. Si están tomando nota, les voy a pasar unos más que se los paso de tarea. Filipenses 1:27, que les menciono, dice que estén firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. ¿Okay? Eso es lo que dice la palabra. Luego del 1:27 salto al 2, capítulo 2, del 1 al 4. También está hablando al respecto. Dice al final de este párrafo, ¿sí están conmigo? ¿Sí? Ok, chequen cómo dice. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. O sea, qué bueno que estás bien tú. Ahora, échale ganas para también cuidar a los demás. Dice después en 1 de Pedro 3, 8 y 9. Sean todos de un mismo sentir, compasivos, amándose fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fueron llamados a que heredaran la bendición. Unidad, esto otra vez está dirigido a creyentes, a gente en una misma iglesia. Primera de Juan 1, 5 al 7. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. La sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. O sea, si decimos que andamos siguiendo a Dios, vamos a tener comunión unos con otros. ¿Qué más? Otro párrafo, 2 de Corintios 13. Dice, hermanos, me brinco unas palabras, dice, vivan en paz y el Dios de paz y amor estará en ustedes. Salúdense los unos a otros con ósculo santo, que quiere decir beso. Todos los santos les saludan. La gracia del Señor, el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes. Y bueno, me podría yo seguir con uno que otro párrafo. Pero bueno, creo que ya pude expresar mi punto. Entonces, para concluir, nos hace falta entrar en... lo que estoy tratando es de... tener comunión como iglesia es incómodo. Tener comunión como iglesia es rasparse con los que están a tu alrededor. Que hables con alguien y digas, ay, es que le huele la boca, que se come un chicle, ¿no? No sé si alguna vez les ha pasado conmigo, si sí, discúlpenme. Hay veces que necesitamos pasar un tiempo de incomodidad en el momento de ser una iglesia. Alguien tal vez nos queda mal, alguien tal vez nos ofende, alguien tal vez, incluyendo por ejemplo con nosotros, ¿no? Con mis papás, como los líderes del grupo, conmigo, que tal vez, por ejemplo, a mí soy muy distraído con fechas, por ejemplo. Entonces tal vez fue tu cumpleaños ayer, yo ni me acuerdo a pesar de que me dijiste la semana pasada. Perdóname, así soy, y ese es como que en aquello en donde podría yo quedarte mal, ¿no? Pero si tú tienes la madurez para superar ese tipo de ofensas, estamos buscando una unidad que de ahí puede Dios utilizar para bendecirnos como comunidad, a nuestras familias, a nuestros grupos, como grupos de decir, como al grupo en el que tenemos influencia, y entonces a tu grupo de influencia, cuando de repente fulanito te llegue con su problema, ay, es que se me está cayendo el mundo a pedazos, tú le digas, ¿sabes qué? Vente a Manantial, vente a mi iglesia, porque en mi iglesia vas a encontrar una comunidad de gente que de parte de Dios tienen para ti una bendición. Pero eso hay que desarrollarlo. Como pueden ver,
tenemos mucho espacio, ¿no? Si se asoman de este lado, está lleno de espacio. Aquí podemos crecer, pero nos hace falta dar ese pasito, ¿sale? Entonces, bueno, déjenme orar. Dice la palabra que cuando se habla la palabra es como una semilla, y si cae en un corazón dispuesto, en un corazón bueno, se va a poder desarrollar y va a tener fruto. Entonces déjame orar al respecto. Padre, yo sé que tu palabra es, dice la misma, que es como una espada que corta. Yo sé que a veces que tu palabra nos enfrenta o nos impulsa a que afrontemos ciertos retos, y yo siento que la unidad, Padre, es el reto más grande que hemos tenido, no solamente como iglesia nosotros en Manantial, sino como iglesia aún a nivel nacional, a nivel mundial aún. Te pido en el nombre de Jesús que derrame sobre nosotros una gracia, un favor especial, para que de aquí a no mucho, Señor, podamos nosotros tener una comunidad más grande. Que de aquí, por ejemplo, a las fechas de Navidad, Padre, podemos ver no una iglesia que ahí medio están sentados unos por aquí, otros por allá, sino que esté lleno aquí, Señor. Que podamos nosotros saber que nuestros hermanos están a nuestro favor, que podemos confiar en que tú vas a manifestarte a través de cada uno de las personas que estamos aquí. Te pido, Padre, también que nos ayudes a nosotros a desarrollar el don que hay en la vida de cada uno de los que estamos aquí, para poder para saber que podemos aportar algo. En el nombre de Jesús te pido, Padre, que en nosotros esté esta característica, que nos amemos los unos a los otros, así como el Señor nos enseña. En el nombre de Jesús te pido, Señor, que Manantial sea sinónimo de unidad. En el nombre de Jesús, Padre, te pido que nos ayudes, que nos ayudes a superar cualquier reto de personalidad, cualquier reto de aún heridas del pasado, para poder nosotros estar en un mismo sentir aún contigo, con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén.